El objetivo de este live es desenmascarar las narrativas falsas que se han venido dando a través del tiempo para posicionar X o Y posición política. En este caso, mi postura es clara en contra del socialismo y en desenmascarar las narrativas, especialmente de esta tendencia política, expresado con especial énfasis en el movimiento Revolución Ciudadana. Ellos han venido imponiendo una serie de narrativas destinadas a engañar a las personas y a llevarlas a el favoritismo político, desestabilizar al gobierno, crear problemas, en fin, independientemente del gobierno que sea, puesto que lo han hecho tanto con Lenín Moreno, con Lasso y ahora con Noboa, desde que ellos ya no son poder. Eso es una forma de ataque que no la inventaron ellos, sino que la izquierda ha usado, la izquierda y la derecha también, ¿por qué no decirlo? Ha usado de forma extensa a través del tiempo. Han sido pocos los movimientos políticos que apelan a la razón y lamentablemente creo también que nosotros tenemos la culpa de eso, puesto que nos encanta la noticia que causa impacto, la noticia que genera problemas, que causa relajo. Nos encanta que nos manipulen mentalmente y no somos conscientes o no queremos serlo de la forma en que esto hace que se nos use. Entonces, con esa aclaración voy a empezar el primer live de este año, en el cual no me voy a poner a insultar a nadie ni a pelear con nadie, sino presentar simplemente la información y contrastarla para que ustedes tomen su decisión. Bien, uno de los bulos, uno de los engaños con que terminó el año pasado y al que el correísmo y sus adeptos le dieron mucho énfasis, fue a este caso de alias Gerente. Recordemos que este señor alias Gerente es el líder de un grupo, no recuerdo bien el nombre, los Guardianes de la Frontera o algo así, que fue el responsable de desvivir a 11 soldados ecuatorianos en el Alto Punino, en un ataque criminal que ellos hicieron. Entonces, como este individuo fue detenido en Dubái y fue librado temporalmente bajo pago de fianza, una figura legal que existe en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Dubái en este caso. Entonces, como coincidió la visita del presidente Noboa, empezaron a lanzar el bulo de que él había ido justamente a gestionar la libertad de este hombre. Ejemplo de eso es este tweet de este caballero Marcel Ramírez Ror, que lo están viendo en la pantalla en este momento y que se los leo. Este caballero dice, Daniel Noboa, este fue un poquito posterior a eso, esto fue ya cuando se logró la captura de nuevo. Hola Efraín, buenos días, muy buenos días hermano. Aquí desmintiendo bulos del correísmo. Me es grato tenerte aquí. Entonces, como les decía, cuando el hombre fue librado bajo fianza en Dubái, empezaron a aparecer publicaciones en Twitter, en TikTok también, pero Twitter es como su campo de batalla preferido, en el caso de muchos de ellos, y es un verdadero asco muchas veces lo que se encuentra ahí. Posterior a eso, cuando ya fue detenido, dice, copiándole a Daniel Noboa OK y a John Reinberg, dice, hacen todo un show con la extradición de alias Gerente. Ahora resulta que el extraditado puede quedar libre en Ecuador. En otras palabras, Noboa y Reinberg lo que hicieron fue enviarle avión privado y darle seguridad al gerente para su llegada a Ecuador. Así va el nuevo Ecuador de show en show. Muy bien, vemos aquí la intención clara. Fíjense cómo la elucubración de este individuo, Marcel Ramírez Ror, se transforma en hecho comprobado una vez que lo dice. ¿Qué dice ahí de nuevo? Dice, lo que hicieron fue enviarle avión privado y darle seguridad al gerente para su llegada a Ecuador. ¿Dónde está la evidencia de que eso fue? No, había que traerlo como consecuencia de eso. Aquí tenemos el tweet en el cual, ojalá no se me haya desconfigurado porque después de un tiempo se va, el cual el presidente Noboa anunciaba, se acabó su libertad bajo fianza, gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos,
alias el gerente, líder de los comandos de la frontera, así se llamaba esta gente, se llama, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en el Alto Punino. Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían. Se equivocó. La cárcel del encuentro lo espera y ahí está la foto del caballero, muy elegante, vestido con su camisa negra y todo lo demás. Ese fue el tweet. Y los otros han seguido distorsionando los hechos, presentándolos con una narrativa falaz. Posterior a eso, el ministro John Reinberg publicó en su cuenta también de Twitter, que están viendo en este momento, ahí está, publicó, entre otras cosas, que ya vamos a revisar los operativos porque también vamos a pasar noticias, dice, y así llegas al final de tu mundo criminal. Aquí está cuando el hombre llega y se lo llevan pues a la cárcel del encuentro y se le hace un tratamiento de spa VIP, dándole proceso a eso. Ahora bien, resulta ser que por un error legal, miren cómo le están cortando el pelo, muy bonito definitivamente, con estilo, con mucha consideración. Y ahí va este hombre que se merece ser publicada su cara por ser líder de un grupo y haber ordenado seguramente, él es el líder máximo, seguramente él ordenó la emboscada donde desvivieron a estos valiosos policías. Ahora bien, efectivamente, hubo una situación aquí que debido a no cumplir un proceso, la notificación, un detalle, la notificación de forma correcta, se había tumbado el inicio de un proceso, ¿sí? Por lavado de activos. Y aquí, el 3 de enero, publica este caballero que su página se llama De Tendencia Progresista, R. Rueda Emel. Otro bulo, desmintiendo y con mala intención. Y fíjense cómo lo plantea. Dice, Noboa trajo a gerente para dejarlo libre. Pone corrupción, Daniel Noboa como hashtag y dijo, trajo de Dubái a Ecuador a Roberto Álvarez, alias gerente, para dejarlo libre y devolverle los bienes que fueron incautados en varios operativos. Ya no enfrenta la detención por lavado de activos. Eso dice este hombre. Fíjense la mala intención que hace. Endilga a Noboa la responsabilidad de una decisión por el no cumplimiento correcto de un proceso. ¿Sí? Esto es similar, para que lo comparen, a como cuando un policía detiene a alguien, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, cuando está acusado, y se olvida de leerle los derechos. El hecho de no leerle los derechos porque se olvidó el policía, o el agente que tenga que hacer, el fiscal que tenga que hacer la detención, invalida la detención, porque es un requisito que debe cumplirse. Es una condición sine qua non. Sin eso no se puede llevar adelante el proceso legal porque no se le informaron sus derechos. Este video, quiero que lo escuchen y vamos a usar el mismo video del señor para demostrar que es un bulo, que es un engaño. Escuchen. Estar presente en la audiencia de formulación de cargos y compartir. Vamos a ponerlo fallo del Tribunal desde el Anticorrupción comienzo. que anuló la vinculación de Roberto Álvarez al proceso de lavado de activos quedó en firme y alias gerente, su esposa y 2 personas más salieron beneficiados. El viernes el juez anticorrupción del caso Vicente Hidalgo ordenó levantar sus órdenes de prisión. Fíjense que está diciendo que el viernes ordenó levantar sus órdenes de prisión. El viernes, ¿sí? Sigamos escuchando. Embargos de costosos bienes y congelamiento de sus cuentas. Sobre los bienes notificó a los registradores de la propiedad y mercantiles y de los vehículos a la ANT. También informó a la unidad de capturadores de la policía que se dejan sin efecto las boletas de captura en ese caso. El documento incluye una lista de 30 propiedades que volverán a los implicados. La mitad, alias gerente, son propiedades de hasta $231,000 en Manabí, Pichincha y Sucumbíos. Fueron allanadas el 9 de septiembre en un vistoso operativo donde se exhibieron sus lujos. Ahora, hasta ahí
eso se había hecho. Muchas gracias por ese apoyo, Leona. Pero fíjense lo que va a decir ahora. Acuérdense que dijo el viernes, se había dado a ejecución eso. Fíjense el tiempo. El lunes, en un nuevo intento, el fiscal antilavado Santiago... Lo voy a repetir. Dice... En un vistoso operativo, Ahí donde va. se exhibieron sus lujos. Este lunes, en un nuevo intento, el fiscal antilavado Santiago Riquelme solicitó una fecha para vincularlos nuevamente, esta vez subsanando la incorrecta notificación al cabecilla del grupo criminal. Si se dan cuenta, este lunes, eso, como está montado, hace entender que este viernes pasado, pero eso está por lo menos una semana desfasado. ¿Por qué? Porque habla de que el lunes se lo volvió a vincular. El mismo video que este señor pone ahí lo desmiente. Sigamos escuchando para terminarlo. En su retorno al país, él podrá estar presente en la audiencia de formulación de cargos y compartir prisión con sus hijos, también procesados en los dos casos. Si se dan cuenta cómo la narrativa de esta gente y la manipulación que hacen trata de hacer parecer que Noboa es responsable de esta situación, que él ha estado trabajando de forma activa para liberar y devolverle los bienes a este hombre y que todo ha sido un show. Sin embargo, el mismo video, cuando menciona los tiempos en que se dieron las cosas, primero no se cumplió una parte del proceso que había que cumplir. Por eso los ejecutores de la justicia tienen que tener mucho cuidado. Y eso es algo en que nosotros tenemos que entender también cuando emitimos nuestros análisis críticos de las situaciones. No entendemos los pasos y los procesos que deben darse y los tiempos que toma esto. Y al tratar de emitir nuestra opinión o al emitir nuestra opinión, muchas veces hacemos daño a la causa que defendemos. Entonces, el viernes se dio eso y el lunes se lo volvió a vincular y esta vez se subsanó el error. Y eso lo muestra el mismo ministro Reinberg. ¿Por qué? Porque la señora Yanedi Nostroza, periodista que seguramente ustedes conocen, periodista quiteña si no me equivoco, ella sacó un tweet, que no lo tengo aquí en este momento, en el cual acusaba directamente al gobierno por ese incumplimiento que deja libre de parte de la fiscalía, que dejaba prácticamente libre a este hombre. ¿Qué le responde el ministro John Reinberg? Escuchen, y aquí se aclara todo el bulo que esta gente quiere hacer. Janet, buenos días. Janet, qué pena ver su mensaje el día de hoy, cuando usted sabe que nosotros somos un gobierno que hemos llevado la lucha de frente contra los grupos del crimen organizado, contra los grupos delincuenciales sociales. Alias Gerente se encuentra ya aquí en el país, no es una pantomima, es la lucha decidida a que paguen por el daño que han hecho a los ecuatorianos todos estos cabecillas de grupos criminales. Tiene dos procesos, uno por lavado de activos, que es el que usted menciona, el cual misteriosamente quisieron hacerlo un caso de nulidad porque no le pudieron notificar. Ayer ya fue notificado, hay una nueva llamado a una audiencia para el 5 de enero y con esto continúa el proceso. El segundo, delincuencia organizada, bastante avanzado, ya hay dos sentencias a la estructura criminal y a la estructura familiar de él, y esto es un proceso que ahora se va a tener que enfrentar y por lo cual se sacó la notificación roja de Interpol. Así que esa es la forma como nosotros trabajamos, Janet, de frente contra estos criminales y que vengan a pagar por el daño que han hecho a los ecuatorianos. ¿Se dan cuenta cómo el ministro explica claramente cómo se subsanó el error? Desmintiendo totalmente los bulos que las 2 últimas semanas del año esta gente estuvo posicionando en su narrativa engañosa. Entonces hay que informarse, hay que buscar para desmentir esto. Y esa es la labor de quienes estamos empeñados en mostrar la verdad. Ahora, usted, le acabo de mostrar estos hechos. ¿A quién le va a creer? Eso es decisión suya. Pero siendo persona realmente responsable, usted debería de basarse en los hechos. Me adelanto en algo y les pido un favor a los amigos que están aquí. Principalmente el de ayer. Sí, exacto. Así es, Efraín. Compartan el like, por favor, denle tap a la pantalla. Tenemos algunas cosas más que cubrir y para optimizar el rendimiento de mi computador voy a cerrar varias pestañas que ya he usado. Ya cubrimos y desmentimos ese bulo que acusaba a Noboa de un delito y que no es así, ¿no? Aquí está
el tuit del ministro Reinberg. Vamos luego a ver cómo cerró el año con noticias. Vamos a ver también qué está haciendo la policía en el Ministerio del Interior. Pero antes, veamos con algo que sí es un hecho que cerró hace poco. Y aquí está otra cuestión. Y quiero que especialmente la gente que defiende, que lucha por poner la verdad, tomen en cuenta. Esto les va a ayudar a entender las cosas. Como dije anteriormente, a entender cómo funcionan los procesos que deben darse, qué leyes los sostienen y los tiempos que esto toma. Mario Godoy. Mario Godoy fue implicado en actividades irregulares, ya lo sabemos, con eso cerró el año prácticamente. Y aquí quiero que ustedes presten mucha atención. Los correístas, la izquierda, han estado posicionando la narrativa de que este hombre fue puesto por Daniel Noboa. Sin embargo, existe este video, que lo he compartido, que se ha mostrado en varios lugares, en que se muestra que la realidad fue diferente. Recordemos que antes del nombramiento de Mario Godoy, ya había otra persona nombrada ahí, una mujer, y que luego haciendo triquiñuelas fue destituida y se dio paso por influencia de la Liga Azul enquistada en el CPCCS para el nombramiento de este hombre. El video lo explica mejor que yo, escuchen. El correísmo puso a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, pero ya ni les contesta el teléfono. Ese fue el reclamo de Augusto Verduga, hoy procesado en el caso Ligados, al secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. El audio de la conversación quedó grabado en el teléfono de Verduga. Una cuestión solo para sacarme la curiosidad. Entiendo que Noboa tiene este poder porque lo tiene Godoy, pues, ¿no? Y Godoy supuestamente no era cercano también a nosotros, ¿no? Hasta yo perdí hasta mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros, ¿no? Ahí está. Coordiné lo de Godoy a través del ALEM. Sí, yo he hablado con Ale, me dice que ya... Acaba de decir el Lelo Arauz, yo coordiné lo de Godoy a través del Allenberg. Allenberg Vera, hombre influyente en la justicia ecuatoriana que se mueve tras bastidores, que fue abogado de Rafael Correa. Sigamos. que no le contesté el Graduado de la Universidad Católica, por si acaso. Yo sé ciertos detalles sobre él que no voy a revelar en este momento. teléfono, que tú dices, chuta, imagínate qué desgaste, compa. O sea, ya les digo, ¿no? Para ejemplificar un poco el asunto, yo perdí hasta mi licencia de paternidad para un tipo que ni siquiera nos contesta el teléfono. O sea, estamos en la lona. Es un tipo entregado al gobierno, Godoy, entonces no. O sea, entiendo que sí hubo un acercamiento también directo con el presi, pero son palabras que se esfuman. En julio de Ahí está. 2024, el Escuche. Consejo de Participación eligió a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura. Y ahí Pero la sacaron. 2 días después reconsideraron su decisión y nombraron a Mario Godoy, con 2 votos de la Liga Azul. Verduga quería que Godoy le pague el favor contratando a su amigo Cristian Anastasio. Quería yo, a través de Allen, ver la posibilidad de ubicarlo a este compañero en el Escuchen Consejo de eso. Cultura. Godoy ha dicho que por favor, que nadie se le ocurra, que nadie le dé mi número a Verduga, que no tengo nada que ver con él. O sea, este tipo es presidente del CJ gracias a nosotros, este miserable. Ni siquiera Allenberg, que fue su amigo y su abogado, le contesta el teléfono. Es un miserable. Arauz le dice que era peor nombrar a Dunia Martínez, porque es cercana a María Paula Romo. Entonces, Puso a Mario Godoy. el nombramiento de este hombre, a pesar de todos los esfuerzos por posicionar esa narrativa, antes de seguir, muchas gracias INBSB por el apoyo. A pesar de sus esfuerzos por posicionar esa narrativa falaz, queda demostrado, ¿qué tal Pierre? Bienvenido, que fue el correísmo entre las sombras, Lelo Arauz, Allen Berbera, este hombre Verduga, quienes estaban moviendo las fichas para el nombramiento de este hombre. Ahora, eso ya lo sabemos todos. Posterior a eso, cuando se filtran los audios por los cuales se llama al señor Godoy a la asamblea para rendir cuentas, salta todo el mundo y dice, ¿por qué le dieron 8 días? ¿Por qué le dieron 8 días para comparecer? Entiendo, si mal no recuerdo, que la comparecencia es mañana. Que no, que debió ser ese momento, que es un corrupto, que no sé qué y no sé cuánto, que tiene que actuarse inmediatamente. Bien.
Recuerdan que vimos anteriormente que el no cumplir el proceso de notificación correctamente hizo que se eche para atrás momentáneamente el caso este de gerente y que luego tuvo que hacerse de nuevo otro proceso, iniciarse nuevamente por lavado de activos para hacer la notificación de forma correcta, por no cumplir un requisito. Pues bien, usando la inteligencia artificial Grok, nos dice aquí, forzándola a que me dé la respuesta porque es un poquito largo el asunto, pero yendo al core, nos dice, ¿hay base legal? Yo le pregunté y me contesta, ¿hay base legal para fijar 8 días o cualquier plazo? Dice, no existe en la legislación un plazo obligatorio o plazo fijo de 8 días para comparecencias informativas o de fiscalización. La Asamblea tiene amplia discrecionalidad para definir los detalles, incluso el plazo basada en ¿qué? En esto. Constitución del Ecuador. Artículo 120, numeral 9, faculta al Pleno para fiscalizar y requerir comparecencias. El artículo 128 y el 194, control político sobre funciones del Estado. Eso nos muestra la capacidad de la Asamblea de llamar a este hombre a rendir cuentas. Y recordemos que la decisión de convocarlo a él a asistir fue tomada por el Pleno, donde también participó la RC5. Y aquí está la parte core, el centro, el artículo 76, garantía de debido proceso y derecho a la defensa, lo que justifica dar un tiempo razonable al condenado. ¿Dónde está eso? Aquí. Esto que ustedes están viendo es la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Tiene un capítulo 8 donde dice derechos de protección. El artículo 76 dice, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. ¿Cuáles garantías básicas debe incluir? Dice, permítame un segundo que recibí una notificación, que los correístas no aguantan. I'm still not sure why I got this restriction. The content mentioned in the notice. Ya, ahí acabo de enviar una... Apóyenme por favor, denle like, tap, para que no pase esto. Bueno, seguimos. Abajo dice, artículo 76. ¿Qué garantías? 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Dice aquí, nadie, inciso A, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, especialmente al inicio, obviamente. El señor Godoy, nos guste o no, tiene derecho a la defensa. Hasta Fito tiene derecho a la defensa. Lo dice ahí. Si no se cumple eso, no se lo puede juzgar y el señor queda libre. Segundo, inciso B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Lo leo de nuevo. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Tenía que dársele un tiempo para defenderse. Lo requiere la ley. Tercero, ser escuchado, inciso C, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Ahí está. Si no se cumple con eso, es la Constitución. Es la Constitución. Si no se cumple con eso, por muy corrupto que sea XY persona a la que se lleve ante la Asamblea o ante Fiscalía o ante los jueces, el proceso se cae y esa persona queda libre. Porque el abogado que conoce eso va a invocar esos derechos. Por eso, antes de hablar, debemos informarnos. Antes de decir, pero Noboa está contribuyendo con esto, pero Olsen está contribuyendo con esto, ¿por qué le dieron tiempo? Le dieron tiempo porque hay que cumplir con eso, si no el caso se cae. Simplemente por eso. ¿Ya? Entonces, incluso para los que defendemos estas posturas, es importante informarnos cómo se deben hacer las cosas. Por favor, denle tap a la pantalla, compartan, apoyen para que no se caiga el live. Y una noticia importante, pasamos ahora a otro tema. Cerró el año pasado con este tweet de Mónica Jaramillo. Sabemos que RC5
Luisa González está con problemas ante el TCE Ecuador. ¿Por qué? Leamos el tuit de Mónica Jaramillo. Dice: el Pleno del TCE Ecuador resolvió negar el recurso de apelación presentado por Luisa González en su calidad de representante legal del Movimiento Revolución Ciudadana y ratificó la sentencia emitida por el juez de primera instancia. ¿Sí? Luisa González impugnó la resolución del CNE que acogió el informe de examen de las cuentas de campaña electoral y el informe jurídico correspondientes a la candidatura del binomio presidencial auspiciado por el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 dentro del proceso de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023. Dicha resolución del CNE ordenó a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentar la denuncia ante el TSE por el presunto cometimiento de una infracción relacionada con la rendición de cuentas de campaña. Con esta decisión se agotaron los recursos en el TSE y la sentencia queda en firme. En consecuencia, el CNE deberá interponer de manera inmediata la denuncia por infracción electoral contra Luisa González relacionada con la rendición de cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023. Está en firme y tendrá que rendir cuentas de eso como presidenta de la Revolución Ciudadana. Tenemos este Instagram que se hace eco de la misma noticia en Radio Centro EC que dice: revés para González, TSE niega apelación. Ahora el CNE podrá denunciarla por infracción electoral. Ellos han estado posicionando que es persecución política. No, se ha estado cumpliendo el debido proceso. Ella se escondió para que no le entreguen la notificación, al final se la hicieron. Y tiene que afrontar su responsabilidad, nada de persecución política. Este post de Instagram dice, de Radio Centro EC: el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación presentada por la ex candidata presidencial Luisa González contra la resolución del Consejo Nacional Electoral que observó incumplimientos en las cuentas de campaña de los comicios anticipados del 2023. El CNE determinó que el Movimiento Revolución Ciudadana no presentó correctamente los informes financieros, ni justificó los aportes privados recibidos. ¿De dónde habrán venido? Bueno, yo no voy a caer en el plano de elucubrar para que lo que digo se haga verdad. Eso tendrá que venir en el proceso. Entre las irregularidades se incluyen apertura tardía del RUC, cuenta bancaria única electoral extemporánea, documentación faltante, errores en comprobantes, propaganda no reportada, informes fuera de plazo, falta de respaldo de 2 aportes y inconsistencias contables en libros y liquidación de fondos. Entonces, no me hablen de persecución política, porque hasta el prófugo de la justicia ha estado diciendo que es persecución política, así como se le exige a la judicatura, a los jueces que cumplan procesos y si no se cumplen se caen. De la misma forma, ellos tienen que cumplir con lo que la ley les requiere. Nadie está sobre la ley. Finalmente dice: el Pleno del TSE ratificó la sentencia del juez electoral Guillermo Ortega, manteniendo vigente la resolución del CNE. La entidad electoral podrá presentar una denuncia por infracción contra González. Entonces, empieza bonito el año para Luisa González con este problema que tiene aquí. Otro bulo que se ha estado posicionando en redes sociales es el polvito blanco se embarca en las plantaciones o instalaciones de Corporación Noboa. Usando la inteligencia artificial Grok y preguntándole de forma imparcial, sin sesgo: hola, eres un experto en el problema del negocio del polvo blanco desde Ecuador. ¿Cómo se contamina la carga con sustancias en los puertos de Ecuador? No hay sesgo en el prompt. Lo dejo que él diga lo que quiera. Solo le he pedido que asuma el papel de experto en este problema. Y nos responde. Dice: sí, soy un experto en el tema de este negocio desde Ecuador basado en informes y análisis recientes. Recordemos, ¿por qué estoy usando Grok? No estoy usando ChatGPT ni nada más. Porque Grok tiene acceso a información en tiempo real, live data, en vivo, que los otros no hacen. Y porque toda la información
en tiempo real y actual fluye a través de eso. Si ustedes no lo sabían, bueno, ahora se están enterando. Entonces dice acá, dice, el problema de la contaminación de carga con sustancias en los puertos ecuatorianos, como Guayaquil, Pozorja o Machala, es una cuestión grave que afecta principalmente a exportaciones legales, como el banano, que presenta una gran parte de los envíos contaminados. Según informe de la Organización Mundial de Aduanas, alrededor de 30% del polvo blanco detectada en contenedores marítimos a nivel global tiene como puerto de carga declarado Ecuador. Ahí están las fuentes, esta y esta. La contaminación ocurre en varias etapas de la cadena de suministro, involucrando a conspiradores internos como empleados corruptos en puertos o empresas logísticas en cerca del 68% de los casos detectados. 68%. No se trata de solo insertar sustancias en la carga, sino de explotar vulnerabilidades en el proceso logístico. ¿Cuáles? A continuación te explico de manera general. Dice, etapas donde ocurre la contaminación. Por favor, denle tap, 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 tap a la pantalla. Transporte terrestre hacia el puerto. La sustancia se introduce durante el traslado de la carga desde las fincas o almacenes hasta el puerto, antes de que los contenedores sean sellados oficialmente. Ahí está. 2. En la terminal portuaria de origen. Una vez en el puerto, se aprovechan momentos de almacenamiento e inspección para alterar los contenedores. En este punto, no sé si ustedes recuerdan que se desvivió, creo que fue a 2, pero yo me acuerdo específicamente de uno, gerentes de Autoridad Portuaria de Guayaquil. ¿Sí saben por qué fue, no? Desde hace tiempo, esta gente contacta, lo sé de buena fuente, contacta gente que tenga alguna relación en el proceso, le pagan, lo amenazan, le dicen, o te llevas esto o olvídate de tu familia. Solo queremos que te desaparezcas de tu puesto de control durante X tiempo y nosotros hacemos el resto. Así se ha venido manejando. Y ese es solo uno de los pasos. Sigue diciendo, durante transbordos o transferencias intermedias en puertos de conexión, como en Panamá, donde los contenedores se mueven entre buques. Eso algunos compañeros lo estuvieron diciendo, algunos amigos lo estuvieron diciendo. A bordo de buques, en algunos casos con la complicidad de la tripulación. Métodos principales de contaminación. Gancho ciego, conocido como rip-on, rip-off. Consiste en colocar, en colocar paquetes de sustancia dentro de contenedores con carga legítima, como cajas de banano, y luego extraerlos en el destino. Se usan sellos falsos para simular que el contenedor no ha sido manipulado. Este es uno de los métodos más frecuentes en Ecuador, especialmente en envíos de frutas. ¿Sí? Segundo, ocultación en estructuras de contenedor. La sustancia se esconde en partes estructurales como paredes, suelos o techos de los contenedores, particularmente en los refrigerados usados para banano, por ejemplo. En la pared trasera de contenedores frigoríficos, detrás de paneles de acceso. En suelos o techos requiriendo modificaciones más complejas. Esto afecta alrededor del 35% de los contenedores contaminados que transportan banano desde Ecuador. Luego dice, accesorios parasitarios en el casco del buque. Paquetes de sustancias se fijan al exterior del barco por debajo de la línea de flotación usando buzos, aunque menos común en contenedores directos, se ha detectado en rutas de puertos ecuatorianos. Y cuarto, transferencia en alta mar. La sustancia se pasa de embarcaciones pequeñas a buques comerciales durante el viaje, pero es más raro en cargas de contenedores. ¿En qué se basa esto? Ahí están las fuentes. Al final de cada párrafo están las fuentes. Y por razones de tiempo no voy a entrar a cada una de ellas, pero así te las da Grok. En este sentido es muy bueno y te permite verificar. Dice, no, gifting and visibility. Bueno, dice, igual acabo de recibir una notificación de que mi apelación no fue aprobada. No importa, no importa. Igual lo estoy grabando, igual lo voy a subir. Dice, estos métodos explotan la corrupción, la falta de controles estrictos y la presión de grupos
criminales que han aumentado la violencia en Ecuador con tasas de homicidios elevadas ligadas al narcotráfico. Para mitigar esto se recomienda medidas como escáneres avanzados, zonas de seguridad y colaboración internacional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto de haberles leído todo esto? El punto es que antes de hablar y antes de hacerse eco de los bulos correístas que le acusan a Noboa y Corporación Noboa por dedicarse al negocio de la exportación de banano, como ser el único responsable de eso, hay que investigar todo el proceso, la complejidad de acciones que la mafia toma justamente para dar paso a esto, ¿sí? Y no hacerse eco de esto. Es un problema complejo. Durante muchos años ellos han desarrollado una serie de métodos. Y aquí, cuando nosotros vemos que han desvivido a alguien que trabaja en puerto marítimo, que trabaja a alguien en los puertos, puede ser porque rehusó o algo se vino abajo ahí. No voy a entrar en detalles a eso, pero eso ha estado pasando desde hace tiempo aquí en Ecuador. Aquí está, esos son los hechos. Muy bien. Recordemos también que hubo una publicación de The New York Times. En esa publicación de The New York Times se hablaba y se decía cuál fue el proceso de forma escueta, de forma sencilla, que llevó al Ecuador a convertirse en el eje de violencia que es ahora. ¿Ok? ¿Qué han estado posicionando los correístas? Que todo este problema se originó con Noboa y que ha sido Noboa, un poco Lazo, un poco Lenín Moreno, los que originaron este problema y que gracias a ellos estamos en esta situación. Sin embargo, un análisis serio, responsable, basado en estudios e información válida, desmiente todo eso. Ustedes están viendo un titular de ACLET que dice: la Noboa de Ecuador le declaró la guerra a 22 bandas. En su nuevo término, en su nuevo gobierno, él encara muchas más. Publicado en un sitio llamado ACLET. ¿Qué es ACLET? Nos dice aquí que ACLET, Clarity in Crisis, claridad en las crisis, nos dice: ACLET es un monitor independiente imparcial de conflictos, le estoy leyendo de aquí, que provee data en tiempo real y análisis sobre el conflicto violento y la protesta en todos los países y territorios alrededor del mundo. Y este artículo en particular está escrito por este caballero Tiziano Breda. Nos dice que él es un Senior Analyst Latin America and the Caribbean. ¿Quién es el señor Tiziano Breda? Para que ustedes lo puedan ver, voy a hacer un poquito de magia y voy a hacer traducción automática al español. Nos dice aquí, vamos a ver, ahí está, ya se hizo. Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe. Denle tag a la pantalla, por favor. Nos dice: Tiziano Breda es analista senior para América Latina y el Caribe de ACLET y trabaja en la organización desde enero del 2024. En este puesto contribuye al análisis de los patrones de conflictos, manifestaciones y violencia política en América Latina. Antes de unirse a ACLET, dedicó más de 7 años a la investigación sobre política y seguridad en América Latina para International Crisis Group, EIAI, 5 de los cuales residió en Colombia y Guatemala. Tiziano es licenciado en Sociología por la Universidad de Padua y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, Campus Forlì, con estudios en resolución de conflictos en la Universidad Johns Hopkins y la Universidad Nacional de Colombia. Idiomas hablados: italiano, inglés y español. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que ha publicado el señor? Bueno, vamos a ir al artículo y se los voy a leer. Espero no cansarlos, pero es importante saber esto, especialmente para quienes defendemos la verdad y para poder mostrar la verdad. Vamos a traducirlo al español de forma automática porque sería muy cansado traducirlo, que yo lo traduzca al inglés. Dice el artículo, subtítulo: cómo la implacable violencia de pandillas ha puesto a prueba al enfoque militarizado del presidente. El 24 de mayo, el actual presidente derechista Daniel Noboa prestó juramento en Ecuador tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra la izquierdista Luisa González. Las elecciones se celebraron en medio de una ola de violencia sin precedentes
vinculada al crimen organizado en un país que en su día fue uno de los menos violentos de Latinoamérica, pero que rápidamente se convirtió en la capital del crimen de la región, un título infame que ostenta desde el 2023. Los cambios en el tráfico de sustancias durante la última década y el progresivo, fíjense lo que dice aquí, esto es la introducción, los cambios en el tráfico de sustancia durante la última década, punto 1, y el progresivo debilitamiento de las instituciones ecuatorianas han creado un terreno fértil para la proliferación de varios grupos criminales locales. Esto a su vez desencadenó una violenta competencia por el control de economías ilícitas como el negocio de sustancias, la minería ilegal y la extorsión. Primero en las cárceles, que se convirtieron en los cuarteles generales de las pandillas en los últimos años, y luego en las calles. Aunque casi el 80% de la violencia se concentra en las provincias costeras, puntos de tránsito cruciales para los cargamentos de sustancia, las pandillas han estado expandiendo su presencia a más de 150 de los 222 municipios del país y están extendiendo su alcance a Perú, Chile y Colombia. Se cree que sus filas están compuestas por no menos de 15.000 miembros, pero según algunos expertos en seguridad y estimaciones militares no oficiales, hasta 60.000 personas, no solo ecuatorianos, sino también colombianos, venezolanos y peruanos, podrían estar vinculados en las actividades de las pandillas en el país. Esa introducción es un abreboca de lo que viene, pero resalto lo que nos dice aquí, los cambios en el tráfico de sustancias, es decir, en la forma en que el negocio ha evolucionado a nivel internacional en el tiempo, más el progresivo debilitamiento de las instituciones ecuatorianas, algo que no se dio de golpe apenas llegó Noboa, sino que se fue dando desde la época especialmente del prófugo de la justicia. A su vez, desencadenó una violencia competencia por el control de economías ilícitas, que lo vemos traducido en la violencia que se ve en las calles por todo el Ecuador. Entendemos así, con este planteamiento, que esto responde a un proceso y que no se puede endilgar toda la responsabilidad a alguien que apareció en un momento en el tiempo cuando el problema ya venía dándose. Entonces, nos dice el primer mapa, Gang Violence in Ecuador, violencia de las bandas en Ecuador, y aquí muestra pues que los puntos en los que está concentrado, ¿no? Sus principales rutas, es un mapa interesante que no voy a analizar en este momento. Nos dice aquí, siguiendo con esa introducción, dice, la violencia armada se ha entrelazado con la política. Por un lado, las medidas y propuestas de seguridad influyen en las preferencias públicas, incluso en épocas electorales. Por otro lado, las redes criminales y políticas han recurrido cada vez más a la violencia para deshacerse de los políticos que obstaculizan sus intereses. Recordemos uno sobre todo, Fernando Villavicencio. Dice ahí, la escalada de violencia político-criminal alcanzó su punto álgido con el asesinato de un candidato presidencial en 2023, ya sabemos quién es, lo acabo de nombrar. Desde entonces, sin embargo, la violencia contra figuras políticas parece haberse vuelto crónica, debido menos a la competencia política y más a la intensificación de las luchas por el control de las economías ilícitas entre los grupos criminales cada vez más fragmentados. ¿Sí? Factor que no debemos descartar cuando se analiza esta problemática, que debe ser analizada con la cabeza y no solo con el corazón. Sigue diciendo, las políticas de seguridad también han influido en la evolución de la violencia en el país. La declaración de Noboa de un conflicto armado interno en enero del 2024 y la posterior militarización de la seguridad pública frenaron inicialmente la violencia, especialmente en las cárceles. Sin embargo, las pandillas pronto revivieron su violenta competencia y la mayor presión gubernamental sobre sus líderes contribuyó a avivar las disputas internas. Como resultado, la calma inicial se revirtió y la violencia alcanzó niveles sin precedentes a principios de 2025. En este contexto, el gobierno entrante enfrenta desafíos significativos como la fragmentación de las pandillas, la expansión de las economías del negocio de la sustancia y la minería ilegal, el tráfico transfronterizo de armas y la corrupción arraigada. La forma en que Noboa aborde estos desafíos determinará la trayectoria de seguridad de Ecuador en los próximos años. Entonces ahí nos muestra claramente esta investigación
de que inclusive la acción de Noboa para frenar esto, que todo el mundo le pedía, generó más violencia por la reacción de las bandas. Obviamente no se iban a quedar tranquilos esperando que los vayan a detener en las casas. Compartan, denle tap, tap, tap a la pantalla. Nos dice el descenso del Ecuador hacia la violencia de pandillas. Y con esto vamos a desmentir la narrativa de la RC5 de que todo es por obra de Noboa, de que todo es por obra de Lazo, de que todo es por... Sigue diciendo, dejemos que hable el artículo por sí mismo. Dice, la existencia de bandas criminales no es una novedad en Ecuador, pero una combinación de debilitamiento institucional, estancamiento económico y cambios en la dinámica del tráfico internacional de sustancia ha transformado profundamente el panorama de crimen organizado en el país. Poco después de su primera elección en 2006, el presidente Rafael Correa, pongan atención, presidente Rafael Correa negoció con pandillas callejeras originarias de Estados Unidos y Puerto Rico, como los Latin Kings y los Nietas, reconociéndolas esencialmente como organizaciones de la sociedad civil a cambio de menores niveles de violencia. Ese fue el deal, el pacto. El proceso contribuyó a reducir la violencia a mínimos históricos en los años posteriores en 2017, cuando Correa dejó el poder. Ecuador tenía una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Latinoamérica. Sin embargo, muchos analistas consultados para este informe argumentan que las pandillas aprovecharon el proceso para infiltrarse en las instituciones estatales. Recordemos al negro Tulio, cómo tenía tomado Durán desde el municipio. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Leandro Norero, miembro de Los Nietas, que participó en el proceso, se convirtió en uno de los actores clave del mundo criminal del país, explotando conexiones políticas para expandir sus actividades ilícitas, como lo revelan recientes casos de corrupción. Proceso que empezó el 2006 con este personaje nefasto. Ahí lo acabo de poner. El presidente Rafael Correa, alias Mameluco Cuatro Pelos, prófugo de la justicia. De ahí empieza el proceso. No es que ahorita se sienta Noboa y ¡pum! Ya, no. Eso es una falacia. Luego dice, otra decisión controvertida que tomó Correa fue, pilas con esto, cerrar la base militar estadounidense encargada de monitorear las actividades del negocio ilícito en Manta en 2008, alegando que violaba la soberanía del país. Su sucesor, Lenín Moreno, retiró el apoyo gubernamental al proceso de pacificación, disolvió el Ministerio de Justicia y la Secretaría Anticorrupción y recortó drásticamente el presupuesto para prisiones en un 30%, como parte de un paquete de medidas de austeridad. Paralelamente, la población carcelaria se triplicó entre 2010 y 2020, lo que generó poderosas redes criminales dentro de las cárceles. Ahí está. Cerrar el pacto con las mafias, cerrar la base de Manta. ¿Medidas de quién? De Mameluco. Dice, a medida que las instituciones de Ecuador se debilitaban debido a estas medidas, el país se convirtió en un destino cada vez más atractivo para el negocio sucio. Estoy cambiando ciertas palabras para evitar que me tumben el live. De hecho, ya están intentando hacerlo. Y el lavado de dinero. Considerando su ubicación geográfica entre los mayores productores de polvo blanco, Colombia y Perú, sus puertos orientados a la exportación y su economía dolarizada. O sea, todas las condiciones perfectas para la tormenta perfecta. Las organizaciones criminales internacionales de México, Albania e Italia intensificaron su presencia. Al mismo tiempo, el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, creó un vacío en la regulación del flujo de sustancia hacia el sur, principalmente polvo blanco, creando una especie de liberalización del comercio y fomentando la competencia entre grupos locales con alianzas volátiles con compradores internacionales. Ahí está. Esta combinación de factores nacionales e internacionales impulsó a las pandillas locales con sede en las cárceles del país
y dedicados principalmente al sicariato, el robo de vehículos y la seguridad de los cargamentos de droga, a fortalecerse y absorber o reemplazar las pandillas callejeras preexistentes. A medida que se fortalecieron, estos grupos criminales diversificaron su cartera económica hacia la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el tráfico de personas, el contrabando de medicamentos, el robo de combustible y el tráfico de vida silvestre. Todo un proceso que corresponde a la dinámica del movimiento de la economía ilegal. Consecuencia lógica de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la investigación seria desmonta toda esa narrativa falaz del correísmo? Y sigue diciendo, inicialmente grupos como los Águilas, los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers cooperaron bajo el paraguas de la pandilla de los Choneros, liderada por Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña. Pero surgieron tensiones por el liderazgo, también alimentadas por la creciente competencia entre el cártel de Sinaloa de México y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se proyectó a Ecuador. Según un exfuncionario de prisiones consultado por Aglet, Rasquiña estableció relaciones con el cártel de Sinaloa y previó que las pandillas locales seguirían siendo sus brazos logísticos. Sin embargo, alrededor del 2020, el CJNG hizo incursiones en el país y buscó aliarse con algunas pandillas, a saber, los Lobos. Esto, CJNG, es el cartel, ¿cómo es que se llama? Jalisco Nueva Generación. Se metió para aliarse, especialmente los Lobos. Esto alimentó las tensiones entre las pandillas por la gestión de las economías ilícitas, lo que llevó al asesinato de Rasquiña en diciembre del 2020, que fue un punto de inflexión que desencadenó una violenta competencia por el liderazgo. La violencia intestina estalló primero en las cárceles, ejemplificada por las múltiples masacres del 2021. Luego se extendió a las calles, desencadenando múltiples conflictos, de los cuales los Lobos han emergido como el principal perpetrador de la violencia en su búsqueda por convertirse en una potencia hegemónica en el mundo criminal del país. Causa y efecto. Análisis serio contra narrativas. El crecimiento de los grupos criminales y la intensificación de sus guerras territoriales convirtieron a Ecuador en el país más violento de América Latina en 2023, con una tasa de homicidios de 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, un récord que ha mantenido desde entonces. Aquí quiero hacer un comentario. Hay lives donde el dueño de live llora por los niños, por los desvividos, y acusa directamente al gobierno actual, sin tomar en cuenta toda esta dinámica que ha tomado tiempo en desarrollarse y que ha llevado a la condición que estamos ahora. Y que pide que ya mañana se solucione el problema, cuando podemos ver claramente que se trata de un problema complejo, que envuelve incluso hasta la infiltración en el país de estructuras criminales transnacionales. La verdad contra la falsedad. Nos dice, en 2024, Aglet registra más eventos violentos en Ecuador que en la vecina Colombia, un país aproximadamente 4 veces más grande, con casi el triple de población. La violencia relacionada con las pandillas ha afectado predominantemente a las provincias costeras, rampas de salida clave para los cargamentos de drogas con destino a América del Norte y Europa. Casi el 80% de la violencia de pandillas registrada ha tenido lugar en 5 de las 24 provincias del país: Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. La ciudad de Guayaquil, que alberga el puerto más grande del país y es crucial para los envíos de sustancias, es un foco de violencia, representando alrededor de una cuarta parte de los eventos de violencia de pandillas registrados hasta ahora en Ecuador, y ubicándose justo detrás de Río de Janeiro y Salvador en Brasil en cuanto al número total de eventos relacionados con pandillas en 2023 y 2024 en LATAM, en América Latina. Y aquí está la tabla que muestra eso, desarrollada por ACELET. Ahí está, consecuencia de lo anterior. Aquí está un gráfico que ellos muestran para ver la evolución, la relación de los eventos relacionados con violencia de las mafias. Aquí están los igualitos, las águilas fénix, los fénix acá, los lagartos, los rusos gang,
los carniceros, en fin, una serie de gente. Sin embargo, dice, la diversificación de la cartera económica de las pandillas ha impulsado su expansión hacia el interior, en particular alrededor de yacimientos mineros y a lo largo de las principales carreteras del país, que las pandillas utilizan para extorsionar a empresas exportadoras de los sectores agrícola, textil e industrial. De hecho, ACELED registra presencia de pandillas en alrededor de 2/3 de los 22 municipios del país desde 2023. Los Ríos, que conecta las provincias costeras con el centro del país, es la cuarta provincia más violenta. Los Ríos también se encuentran entre las provincias donde la violencia pandillera aumentó más en 2024, junto con las provincias de los Andes y la Amazonía como Azuay, Tungurahua y Sucumbíos. Señores, cuando uno emite un juicio de valor, debe entender la complejidad de los procesos envueltos, sobre todo de este problema tan complejo, ¿sí? Antes de hablar, antes de acusar, debe analizarse con información que valga la pena. Nos dice, la intersección de las pandillas, la política y las elecciones. La violencia y el crimen organizado se ha entrelazado intrínsecamente con la política y las elecciones en Ecuador. La seguridad es un tema central en los procesos políticos, ya que los resultados en ese ámbito afectan considerablemente la aprobación pública de los gobiernos. Y los planes de seguridad son pilares clave de las campañas electorales. La violencia también se ha convertido cada vez más en un elemento de la competencia política, a medida que los grupos del crimen organizado se enfrentan a figuras políticas que obstaculizan sus intereses, siguiendo tendencias similares en otros países latinoamericanos como México, Brasil y Colombia. ¿Dónde está esto? Aquí. https aclegdata.com report Ecuador's Noboa declare war 22 gangs his new term he faces and many more. Ahí está, ahí se los resalté, ¿no? Para que lo vean. Nos dice: el deterioro de la situación en seguridad en Ecuador desde el 2020 ha manchado la imagen del expresidente Guillermo Lasso, un conservador que a finales del 2022 contaba con tan solo un 13% de aprobación política. Como resultado, las fuerzas de oposición derrotaron a los partidos conservadores en las elecciones locales en febrero de 2023. Y algunas reformas de seguridad propuestas por el gobierno fueron rechazadas en un referéndum. Una investigación periodística también halló evidencia de la participación de Lasso en esquemas de malversación de fondos, así como vínculos entre su cuñado y la mafia albanesa. La investigación impulsó a la Asamblea Nacional a iniciar un proceso de destitución contra Lasso. Para evitar el juicio político, Lasso disolvió la Asamblea Nacional en mayo de 2023 y convocó elecciones anticipadas. Noboa, un joven emprendedor que prometió una estrategia de mano dura contra la delincuencia, ganó la segunda vuelta electoral contra la candidata de izquierda Luisa González en octubre del 2023 y fue designado para ejercer el cargo hasta el final del mandato de Lasso en mayo del 2025. Eso ya lo conocemos. La inseguridad siguió creciendo en el centro del debate público en el periodo previo a las elecciones del 2025. Alrededor del 60% de los entrevistados en una encuesta de finales de 2024 identificaron los delitos violentos como el principal problema del país. Y la mayoría de los candidatos presidenciales propusieron intervenciones militares y políticas más duras para combatir a las organizaciones criminales. Noboa, que se postulaba para la reelección, incluso propuso traer fuerzas extranjeras, incluidos mercenarios para ese propósito. Entonces es un hecho que esta cuestión de la violencia sirvió también para posicionar políticos y que los políticos la estuvieron usando, valga la redundancia, para posicionarse. Desde el ciclo electoral del 2023, la violencia no solo ha influido en el desarrollo político, sino que también ha penetrado la competencia política. Entre 2008 y 2021, cuando ACLED comenzó a cubrir Ecuador, se registraron 30 hechos de violencia contra funcionarios electos, funcionarios públicos, candidatos y sus familiares, que resultaron en la muerte de 5 personas. La situación cambió en 2022, en el año previo a las elecciones locales del 5 de febrero del 2023, anticipadas de agosto. ACLED registró niveles similares de violencia en los 5 meses transcurridos entre la convocatoria de Lasso a elecciones anticipadas y la segunda vuelta presidencial. Durante ambos procesos electorales, 99 personas fallecieron en incidentes de violencia
contra figuras políticas, incluyendo el candidato presidencial Fernando Villavicencio. La fiscalía cree que miembros de la banda Los Lobos perpetraron su asesinato, pero aún no se ha identificado a los autores intelectuales del ataque. Y aquí está un gráfico que muestra justamente Violence Targeting Political Figures in Ecuador. La violencia posicionando como objetivo político a figuras en el Ecuador o a personajes en el Ecuador. Aunque gran parte de la violencia dirigida a figuras políticas tenía un vínculo claro con el proceso electoral 2022 y 2023, desde entonces se ha vuelto endémica. De hecho, la violencia mensual contra figuras políticas se mantuvo alta durante el proceso electoral de 2025, según el gráfico que está arriba. ¿Sí? Aquí está. 2025. Que puede decirse que es el más violento desde que Adlet comenzó a cubrir el país en 2018 con más de 140 eventos. Sin embargo, hubo menos eventos dirigidos a candidatos que en los procesos electorales de 2023. Esto puede explicarse en parte por el hecho de que el gobierno intensificó las medidas de protección de los candidatos, en particular los aspirantes presidenciales, y redujo las actividades de campaña. Pero otro factor puede haber sido el nivel de las elecciones. Los candidatos tienden a ser especialmente atacados en las elecciones locales, ya que las pandillas buscan más activamente impedir la elección de funcionarios que obstaculizan su control territorial. Sin embargo, otras figuras políticas siguieron enfrentándose a altos niveles de violencia. Agentes de tránsito, directores de prisiones, funcionarios judiciales fueron el blanco en casi un tercio de los eventos. Y los grupos del crimen organizado típicamente atacaron para asegurar la impunidad de sus actividades ilícitas y obstaculizar a sus adversarios. Esto sugiere que la violencia contra figuras políticas ha llegado a reflejar el deterioro de la seguridad del país y está siendo impulsado más por la expansión de las pandillas, la competencia territorial y la fragmentación que por la competencia política. Voy a leer de nuevo esa parte. Sugiere que la violencia contra figuras políticas ha llegado a reflejar el deterioro de la seguridad del país y está siendo impulsada más por la expansión de las pandillas, la competencia territorial y la fragmentación por la competencia política. Ahí está. El impacto, y esto quiero que le pongan mucha atención porque hay gente que dice, nuevamente, con retórica de falsedad, ¿por qué siguen surgiendo nuevos grupos? ¿Por qué no los cogen todos en un solo lugar? Ahí va. El impacto del conflicto armado interno en la adaptación y fragmentación de las pandillas. La reelección de Noboa demuestra la aprobación mayoritaria de la población ecuatoriana a su política de seguridad, cuyas medidas más destacadas han sido la declaración de un conflicto armado, la reiterada imposición de estados de excepción y la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En 2024, la tasa de homicidios del país disminuyó ligeramente por primera vez desde 2019, a pesar de mantenerse como la más alta de América Latina. Sin embargo, las mismas medidas que contribuyeron a frenar la violencia en los primeros meses del 2024, es decir, el aumento de la presión militar en las cárceles y calles, tuvieron la consecuencia imprevista de fomentar aún más las luchas de poder y la fragmentación entre las pandillas. Esto finalmente condujo a un resurgimiento de la violencia a finales de año y a los 4 meses más violentos que el país haya registrado a principios del 2025. Un segundo. Listo, me vino una notificación por inactividad. A ver, me quedé en 2025. Dice, en enero de 2024 la política de seguridad de Noboa dio un giro militarizado. Tras la fuga de prisión del líder de los choneros, Noboa anunció un estado de emergencia nacional al que las pandillas respondieron con una serie de ataques coordinados. Los tiguerones incluso irrumpieron en un estudio de televisión en Guayaquil. En respuesta, Noboa declaró el estado de conflicto armado interno el 9 de enero, designando a 22 bandas criminales violentas como organizaciones terroristas y recomendando a las Fuerzas Armadas la participación en operativos de seguridad en barrios controlados por pandillas y focos de minería ilegal, así como la toma de control en las cárceles. Aunque la Corte Constitucional dictaminó posteriormente
que la situación en el país no cumplía criterios para ser considerado un conflicto armado interno, el gobierno ha seguido utilizando el término para justificar la imposición de una serie de estados de emergencia a nivel nacional o provincial. Esta medida aumentó la presión gubernamental y se encontró con una dura resistencia por parte de las pandillas que, en palabras de un experto en seguridad consultado para este informe, tomaron el concepto de conflicto armado interno más en serio que el propio gobierno, incrementando sus ataques. Como resultado, ACLED registra 58 eventos de violencia entre pandillas y fuerzas de seguridad en enero del 2024, siendo el 9 de enero el día con más violencia del 2023. Es decir, causa y efecto. El que se embarcara el gobierno en la lucha contra estas fuerzas produjo el aumento de su actividad también. A pesar de la reacción inmediata, el despliegue masivo de las fuerzas militares, tanto en prisiones como en las calles, tuvo un impacto temporal en las actividades de pandillas, particularmente en enfrentamientos entre pandillas y los ataques a civiles en medio de guerras de pandillas. ACLED registra 128 eventos de violencia de pandillas en febrero, 34% menos que en enero y el más bajo desde enero del 2023. Estos se mantuvieron en niveles relativamente bajos durante el resto del primer estado de emergencia en 3 meses. La violencia disminuyó dentro de las cárceles, hogar de varios episodios de violencia mortal en años anteriores. En el primer año, desde que las fuerzas militares tomaron el control del sistema penitenciario el 14 de enero, los enfrentamientos entre pandillas y los ataques selectivos a prisioneros por parte de pandilleros disminuyeron en un 64% en comparación con el año anterior. Además, las muertes reportadas como resultado de la violencia de pandillas disminuyeron en 2/3, particularmente en la penitenciaría de Guayaquil. Que no hay resultados, dicen los falaces, que no se ven resultados. Ahí están los datos, no lo dice el gobierno, lo dice ACLED, una institución independiente que se ha dedicado a registrar y analizar esta situación de acá. Dice, ojo con esto, pero la resolución, me he saltado una parte porque no, para acortar esto, pero la reducción a corto plazo de la violencia pronto se revirtió a medida que las pandillas, ojo, se adaptaron a la nueva realidad y se fragmentaron cada vez más. A diferencia de Haití, donde las pandillas superaron rivalidades de larga data y formaron una alianza relativamente estable para luchar contra las fuerzas estatales en septiembre del 2023, la ola de ataques coordinados de pandillas en Ecuador contra las fuerzas de seguridad duró poco y no se transformó en una mayor cooperación. Por el contrario, las intervenciones en prisiones y comunidades controladas por pandillas obstaculizaron las comunicaciones entre los líderes de pandillas encarcelados y libres e impulsaron a algunos líderes a esconderse o incluso a abandonar el país, lo que desató luchas internas de poder y condujo a la creación de más pandillas derivadas. ACLED registra las actividades de al menos 37 pandillas en 2024, un 54% más que en 2023, una tasa bien alta, como parte de lo que un experto en seguridad llama una segunda fragmentación después de la que llevó a la desintegración de la confederación liderada por los choneros. Por ejemplo, los líderes de Chone Killers, conocidos como Trompudo y Ben 10, fueron desvividos en Cali, Colombia, en diciembre del 2024 y se desató una violencia competencia entre los líderes locales que dirigían los barrios de Durán y Guayas. Esto es una metástasis de un foco de cáncer, se fue por todos lados y salen más focos por todo lado para que se entienda con una símil, con una comparación. Paralelamente, la competencia también se reanudó en las cárceles a medida que el control militar de las prisiones comenzó a resquebrajarse en la segunda mitad del año, consecuencia de que la Corte Constitucional dijo que no podían estar ahí. Eso lo pongo yo. Y las pandillas intentaron recuperar el control de las economías carcelarias. El 12 de noviembre, una disputa entre las pandillas Los Duendes y los Freddy Kruegers por el control de la distribución de alimentos condujo al desvivimiento de al menos 17 presos en la penitenciaría del Litoral. Y lo más doloroso, perdón un segundo, lo más doloroso, va a pasar un vendedor gritando, así que disculpas por eso. Dice,
Sobre todo, los civiles han pagado un alto precio por el resurgimiento de las actividades y disputas de pandillas. En muchos casos, las pandillas atacan a civiles que se niegan a pagar las cuotas de extorsión. En otros casos, estos eventos están relacionados con disputas territoriales. Según un experto en seguridad consultado por ACLED, un grupo a menudo ataca a civiles para demostrar que el grupo contrario no tiene la capacidad de proteger a su gente, con el fin de reemplazarlo y comenzar a pedir pagos de extorsión más altos. Los taxistas y otros grupos laborales como comerciantes, mecánicos y pescadores son algunos de los más atacados por la extorsión. Pero los civiles más directamente asociados con las pandillas, como colaboradores familiares de los miembros o familiares de los miembros, también pueden ser víctimas directas de las disputas entre pandillas. Por ejemplo, el 7 de marzo de 2025, 22 personas fueron masacradas y al menos 120 familias fueron desplazadas forzosamente en el barrio Socio Vivienda de Guayaquil, como parte de la guerra entre las facciones Los Fénix y los Igualitos de la pandilla Los Tiguerones, que se desencadenó tras la captura de sus líderes en España en octubre del 2024. Los sucesivos estados de excepción impuestos en las provincias y cantones más violentos no han logrado frenar la violencia. Por el contrario, la violencia cobró impulso tanto dentro como fuera de las cárceles, alcanzando niveles récord a principios del 2025. Entre el 1 de enero y el 23 de mayo del 2025, ACLED registra más de 1.300 eventos de violencia pandillera, un 60% más que en el mismo periodo del 2024. Y lo voy a leer hasta ahí, porque lo que sigue dice: lo que venga después dependerá de los planes de Noboa, pero solo en parte. Eso es lo que ellos prevén, pero no voy a entrar ahí. Esta larga exposición aburrida la he hecho buscando información válida. La he hecho para mostrar que esto se originó con las acciones del gobierno de Rafael Correa y que posteriormente, hasta la llegada de Noboa, que decidió enfrentar la guerra, acciones de debilitamiento de la institucionalidad junto con la legalidad de las pandillas que fundó Noboa, llevó a que este proceso se desarrolle durante todos esos años. Y que incluso el Plan Fénix y el ataque y la guerra y la declaración de guerra, que dio efectos buenos al inicio, pequeña disminución, contribuyó a la fragmentación. Caen los líderes, el negocio queda en manos de los menores y estos se fragmentan a su vez y pelean por el poder, pelean por los mercados. Ha llevado a la situación que estamos ahora. Por favor, descarten narrativa falaz, simplista, que solamente engaña. Y ahora vamos a ver otro tuit falaz. Recordemos que Venezuela, el día de ayer en la madrugada, fue detenido Nicolás Maduro. Dice aquí Luisa González: vamos a ver, Trump, ningún soldado estadounidense salió herido, dice la señora. ¿Cuánto valor le damos a la vida de los venezolanos y latinoamericanos asesinados? América Latina, no debí decir eso, desvividos. América Latina toda debe rechazar el ataque a Venezuela y a quienes apoyan este acto criminal. Asesinos. Bueno, se respeta su opinión. Sin embargo, la señora muestra una foto de uno de los bombardeados, de los carritos. Sin embargo, aquí está el niño siendo deportado a Estados Unidos. Sin embargo, la señora no decía nada cuando en Venezuela pasaba, ¿dónde está? Déjenme ver, creo que se me fue. Pasaba lo siguiente. Espérenme un segundo para encontrarlo. Vamos a ver. Vamos a ver, más abajo está. Cuando había represión en Venezuela en contra de los que protestaban, la señora no salía a protestar. Ahí está. Lo que ocurrió cuando Venezuela quiso hacer algo. Ahí está. ¿Dónde está la protesta de la señora en ese momento por esto? ¿Dónde está? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo.
pero ahora sí es una paladín de defender a fallecidos en esta situación de la intervención americana. Doble moral, hipocresía que viene esta señora. Y tenemos un caso más aquí. Recordemos que hay una pelea, ya van entre 3. Y entiendo que más ministros han intervenido en esta pelea. El presidente Daniel Noboa publicó este tuit. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. ¿A quién está mencionando? A los criminales narcochavistas. Y sin embargo sale un loco que jala la pelea para su lado. Dice el prófugo de la justicia: el único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido. Esta criminal narco es una acusación bien seria. Y no sé en qué momento, pero ya deberían iniciarle un juicio a este individuo por esa acusación, a pesar de que esté lejos. Pequeñez. Yo no entiendo. Hay que ser enfermo mental para fijarse en el tamaño de una persona y recalcarlo cada vez que pueden, ¿no? El tipo tiene un ego tan enorme como su altura. El ser más alto o más pequeño no hace mejor a nadie. Nunca lo he entendido y nunca lo va a entender este señor. Tú eres el que roba las elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura. Se puede contestar a todo eso de forma lógica, pero mejor no lo hagamos. Te va a pasar lo mismo que a Moreno, anota. Tu alma de vasallo es una traición a la patria grande. Sin embargo, en tu descargo, tu servilismo se entiende porque tu verdadera patria, si tienes alguna, es Estados Unidos. Fíjense la distorsión falaz de este individuo. La Constitución, que no la voy a sacar en este momento, dice que los hijos de ecuatorianos nacidos en el exterior son ecuatorianos, pero sigue la RC5 y su líder principal engañando a la gente con este argumento. Y le responde muy hábilmente Daniel Noboa Sin. Empecemos por el hecho de que eres hijo de mula, un hecho innegable. Y permitiste que el negocio de la sustancia haga lo que le dé la gana en el Ecuador. Problema que hasta el día de hoy combatimos. Mientras tú sigues prófugo en Bélgica viviendo con lujos. Y eso no se dan cuenta los seguidores de esta gente. Mi patria es el Ecuador, por el cual me he jugado la vida una y otra vez. Yo enfrento los problemas, tú huyes de ellos. Una gran verdad. Una gran verdad. La gente no es tonta y no se olvida. Perseguiste a mi familia que lleva más de 80 años dando empleo en el Ecuador. Desviviste periodistas. Silenciaste con la muerte oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Permitiste el financiamiento de narcos y del régimen de Maduro a tu propio partido que hoy está en decadencia. Y se va a hacer una denuncia fuerte sobre eso, ya lo anunciaron también. Regalaste territorios, la Convemar. Dejaste que gente cercana a ti pague por tus delitos, tus crímenes. Desapareciste gente y destruiste familias. Pronto, con pruebas, le mostraremos al país cómo tú, tu gente y un sector de la banca están coludidos en destruir a un país que ya no te necesita y te rechaza. Terminarás como Noriega y Maduro. Anota, es una promesa. Increíble la respuesta. Magistral. Y el ministro John Reinberg se hizo eco de esto y puso, dirigido al señor prófugo de la justicia: fue en tu gobierno, Correa, donde se permitió las rutas para el negocio de la sustancia y que el crimen organizado eche raíces. Fue tu gobierno el que abrió las fronteras para el paso de miles de criminales, el que sacó empujones a la base de Manta. Fue tu gobierno que dejó al país saqueado en soletas. Fuiste tú que cuando te viste perdido, te escapaste de la justicia y desde ahí opinas en la comodidad de un mal llamado exilio. Rafael, te llenas la boca hablando de soberanía, mientras evadiste la justicia para no responder por tus delitos. No eres un perseguido político, eres un sentenciado prófugo, con capital letters, con mayúsculas. Te molesta y te hiere en tu egoísmo ciego que el Ecuador no se doblegue ante el crimen que lo enfrente y que cierre la puerta al pasado de corrupción, pactos y silencios cómplices.
Ese pasado tiene nombre y apellido, tiene condenas y te pertenece. La historia es clara. Los que destruyeron el país hoy insultan, los que los defienden actúan. Y no te preocupes, la justicia no olvida, solo espera. Y eso amerita magistral la defensa. Gracias, Esilain. Excelente respuesta, señor presidente Daniel Noboa Sin. Así es, excelente respuesta. Y con eso, pues, con esa pelea empezó el año. Déjenme cerrar esto para optimizar el rendimiento de mi computador. Acuérdense que tener abiertas tantas ventanitas consume RAM. El artículo, al que quiera el artículo, me puede escribir por interno y yo le envío el link para el artículo y ustedes lo pueden ver. Recuerden que hay que ser responsables. Ahora vamos, ya casi a punto de terminar esto. No me voy a extender en las obras, pero sí resaltar. Déjenme actualizar esta parte, ¿no? Porque la tengo abierta desde ayer. Y quiero que se actualice. Muy bien. Ministerio del Interior. Obras, trabajo, acciones. Ministerio del Interior. Hace 5 horas, 2 presuntos extorsionadores aprehendidos en el Empalme. En el Empalme, mucha violencia. Guayaquil, la Policía Nacional a través de DINASET, UNACE, ejecutó un operativo que permitió la aprehensión en flagrancia de 2 sujetos quienes estarían vinculados al presunto delito de extorsión en el cantón El Empalme. El caso se originó tras la denuncia de una comerciante que recibió amenazas extorsivas atribuidas a integrantes del grupo delictivo Los Lobos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. Excelente, excelente, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministro Reinberg. Hay quienes no reconocen su trabajo, pero nosotros sí reconocemos su trabajo. Ya queda en manos de la función judicial que tiene que mejorar en mandarlos por siempre y para siempre a la cárcel. Nos dice hace 16 horas, desarticulada banda delictiva vinculada a asaltos y extorsión en Quito. La Policía Nacional ejecutó un operativo en el que aprendió a 9 personas y desarticuló una banda delictiva dedicada a presuntos delitos de robos y extorsión al sur de Quito. El procedimiento se desarrolló tras registrarse disparos contra un inmueble en el sector Monjas, donde los antisociales habrían realizado amenazas extorsivas. 9 aprehendidos y un poco de cosas más que se tomaron ahí. Otra vez, gracias policía, gracias. Hace 23 horas, 2 integrantes de los Lobos aprehendidos por presunta extorsión en Los Ríos. La Policía Nacional a través de DINASET, UNACE, ejecutó un operativo que permitió la aprehensión en flagrancia de 2 sujetos presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos con el presunto delito de extorsión en la provincia de Los Ríos, una provincia muy afectada por la violencia. El hecho se originó en el cantón Pueblo Viejo, donde la víctima denunció amenazas contra su vida y la de su familia a cambio del pago de dinero. Tras labores investigativas y técnicas de seguimiento, se realizaron 2 intervenciones operativas en Pueblo Viejo y la parroquia Caracol de Babahoyo, logrando la captura de los implicados. Resultados: 2 aprehendidos, 3 terminales móviles, un soporte de papel como indicio. Excelente. Más abajo, vamos a irnos acá. Había algo que yo quería mostrar. Esto fue publicado el 3 de enero. 3 de enero. Gracias, Esilain. Gracias. Quiero darle un nuevo toque, que la gente se informe con hechos, con realidades, no con elucubraciones. No me gusta cuando salen diciendo elucubraciones y luego con un giro de palabras los transforman en hechos. Ahí están los hechos, de ahí ustedes decidan. Gracias, Isilain. 129 aprehendidos en operativos a escala nacional. El 1 de enero, la Policía Nacional desplegó operativos en todo el territorio ecuatoriano, logrando la aprehensión de 129 individuos por su presunta participación en diversos delitos. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para su respectiva judicialización, reafirmando el compromiso del Ministerio del Interior y la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y el combate frontal a la delincuencia. 129 angelitos. Más abajo, 3 de enero también. 8 aprehendidos, motos recuperadas y armas decomisadas en operativo Apolo 16.0 en Guayas. La Policía Nacional ejecutó el operativo
Apolo 16.0 entre el 2 y el 3 de enero, con un despliegue estratégico obteniendo resultados contundentes contra la delincuencia. Resultados: 8 aprendidos, 7 motocicletas recuperadas y 7 aprendidas. Un vehículo recuperado, 6 armas de fuego, 4 armas blancas, 22 municiones incautadas, 515 gramos de sustancia decomisada y 3 terminales móviles. ¡Viva! ¡Viva por ese trabajo! Nadie les reconoce su mérito. Nadie les reconoce, muy poca gente. No voy a caer en el plano de la retórica facilista y de elucubración. Del lado de la izquierda no se reconocen sus méritos, pero aquí está, de nuevo, fanfarria. Gracias, Esilain, gracias, lo aprecio. Hago lo mejor que puedo, con lo que tengo. Y así, tenemos más noticias, pero el live está casi a terminar. Lo que les voy a avanzar ya es que en la página del Ministerio del Interior están las noticias. Aquí está un listado, ustedes lo pueden ver aquí. Solo voy a leer los títulos, porque hay mucho más. Pero en otro live, quizá el siguiente, voy a ir revisando lo que el gobierno ha hecho, lo que hizo durante el año pasado para recordarlo y desmontar la narrativa falaz de que Noboa no hace nada, Noboa no hace nada. Vean los títulos y está publicado en la página del MIT. Nos dice esta noticia que fue el 5 de noviembre. 310 títulos de propiedad y más de 8.6 millones en agua potable, alcantarillado y espacios públicos fortalecen el desarrollo de Esmeraldas. Acá, el presidente Noboa presentó la rehabilitación vial en Santa Elena, obra que beneficia a más de 385,000 habitantes. Acá, Ecuador y Corea firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo de la vía Quito-Guayaquil. El 7 de noviembre, el MIT intensifica los trabajos en los puntos críticos de la red vial de Loja. El 7 de noviembre también, trabajos en Taluk de paso lateral norte de Ambato alcanzan 65% de avance. El 9 de noviembre, Cuenca y Galápagos más cerca, se aprueba la nueva ruta Cuenca-Quito-Baltra-Cuenca. 10 de noviembre, el MIT restableció el paso vehicular en el puente El Capulí sobre el río Malacatos de Loja. Luego vamos a avanzar un poquito más. Aquí, noticia del 12 de noviembre. Nos dice, el gobierno nacional suscribe contrato para la ampliación del tramo Yambo-Ambato con una intervención de 104.1 millones. Acá, el vuelo inaugural Cuenca-Galápagos consolida la conectividad y el turismo entre dos patrimonios de la humanidad. Luego, el presidente Daniel Noboa destina 17.4 millones en la ampliación de la E25 Río 7 Huaquillas para mejorar la conectividad del sur. Luego, el gobierno de Daniel Noboa impulsa nuevos compromisos y cooperación en conectividad aérea en el ICANN. Y así hay muchas más obras que las voy a repasar en el siguiente live. Y por eso, ahí está. Y les voy a recordar también que a quienes les gustan ver audio y vídeo, en TikTok, ustedes busquen, vamos aquí a abrir, estamos abriendo TikTok en este momento, en el computador. Sí, vamos a ver aquí, a buscar MIT. Que no me salga el Massachusetts Institute of Technology. El MIT Ecuador tiene ahí publicados los TikToks y toda la información con audio, con vídeos, que no voy a reproducir porque lamentablemente me sanciona TikTok. Pero los invito a ustedes a ir a ver lo que se hace y no hacerse eco de la narrativa mentirosa de que el gobierno no está haciendo nada. En medio de una guerra declarada, que el gobierno no inició, sino que lo inició en la época de Rafael Correa, y hay que decirlo de frente, como lo demostré en el artículo de ACELET, alguien que no tiene nada que ver ni con Noboa ni con nadie, sino que es un análisis imparcial, bien detallado, que sigue el proceso de los eventos. Entonces, hay que informarse, hay que revisar las cosas. Y en base a eso, establecer nuestros criterios. No dejar que nos engañen con narrativas falaces y simplistas, que es lo que aprovecha, así como el sentimentalismo,
que es lo que aprovecha la izquierda para engañarle a usted y tratar de engañarme a mí, aunque engañarme a mí es un poco más difícil. En la página del TikTok del MIT, el Ministerio de Industria y Transporte, cheers. Y sigamos adelante en nuestro esfuerzo por desmentir narrativas falaces. Gracias por haberme seguido hasta aquí a todos ustedes. He grabado este live y será publicado una vez que lo edite en unas 3 partes, porque hasta 30 minutos nomás aguanta TikTok, no es como YouTube. Aunque sería bueno subirlos al canal de YouTube. Voy a empezar a subirlos al canal de YouTube también para que llegue a otra gente y no se dejen engañar por narrativas falaces. Gracias a todos a los que han mostrado apoyo este momento, este live. Espero darles, mi compromiso es darles calidad. Y, ¿qué más? Una vez más, gracias por su apoyo. Excelente día a todos, sigamos en la lucha. Chao, chao, bye.